Si estáis todas de acuerdo, voy a dar comienzo a la introducción de la persona que va a hablar ahora. Su nombre es Amaya Urzain. En estos momentos es profesora de Educación Artística en la Universidad del Mondragón y está formando a los futuros maestros y maestras que van a trabajar con la educación de las artes visuales en el aula. Pero Amaya es mucho más que eso, ¿no? Amaya durante 10 años ha sido lo que ella misma ha denominado, que es un término que hemos adoptado muchas de nosotras, como una educadora nómade, ¿no? Una educadora que un día iba a San Sebastián a dar unas clases en el no sé dónde, luego se iba a Artium a hacer un taller en no sé qué, a la semana siguiente se iba a otro museo y no tenía un lugar fijo de trabajo, ¿no? Creo que la experiencia de Amaya durante esos 10 años representa muy bien la realidad de los trabajadores de este sector, de las trabajadoras del sector, que se podría resumir muchas veces en una sola palabra, que sería precariedad laboral, ¿no? Seguro que de las que estáis aquí, muchísimas sois educadoras nómade, que vais pasando de un sitio a otro y vais a entender perfectamente la ponencia de Amaya, porque se basa en ese modo de trabajo. En ese modo de trabajo que en estos momentos yo creo que ni siquiera lo vamos a criticar, ¿no? Tiene su parte buena, su parte de conocimiento, de experiencia, su parte mala, que estaría más relacionada con terrenos prácticos y cosas prácticas, pero en que en cualquier caso forman parte de la biografía de Amaya. Entonces, Amaya yo la he elegido para hablar en el bloque de investigación porque tiene 3 cosas que a mí me parecen particularmente interesantes y que vamos a tener aquí en vivo y en directo. Una de las cosas que más me gustan de Amaya es la narratividad. Ella trabaja la investigación desde una práctica cualitativa narrativa. Y, por ejemplo, el proyecto que acabamos de ver de la Tate también participa en ese paso de lo descriptivo a lo narrativo, que es tan importante para que la educación suceda, ¿no? Y estoy completamente segura de que una vez que termine Amaya su conferencia vais a entender por qué, porque ella es imposible que no haga una práctica narrativa, ¿no? Esta práctica narrativa se conecta con una práctica experiencial, que es otra de las cosas que estaba ocurriendo antes en la Tate, ¿no? El éxito del programa de la Tate es que la visita al museo se convertía en una experiencia. Y como vais a ver ahora, Amaya nos va a hacer partícipes de una experiencia, no sé muy bien cómo. Aquí tiene unas bolsas en el suelo, de las cuales sospecho que seguro que nos va a hacer alguna cosa, ¿no? Y la tercera elemento que me interesa muy mucho de lo que es Amaya es que siempre participa de lo biográfico, que es algo que en la educación formal, incluso a veces en la no formal, no introducimos dentro de lo curricular, ¿no? Lo curricular siempre es lo académico es ajeno y esto nos aburre y muchas veces nos lleva al desaprendizaje. Mientras que si introduciésemos lo biográfico dentro de lo educativo, el aprendizaje sucedería puesto que nos vincularíamos de una forma muy personal, sentimental y muy femenina al conocimiento. Por todas estas razones, pues Amaya Urzain está aquí con nosotros y seguro que nos va a dar una lección. Gracias. Bueno, María tiene el don de explicar mejor que yo lo que hago. Entonces, es como que, no sé, me entiende muy bien. Entonces, bueno, ya he dicho que soy Amaya y os iré contando más cosas sobre mí en la presentación, ya que va a haber una parte muy importante autobiográfica. Voy a comenzar haciéndome unas preguntas y las he contestado en mi casa y hoy os las voy a leer en alto, ¿vale? Hoy he pensado que es muy diferente decir contestar que responder. A mí mi madre en casa siempre me decía, no me contestes, porque contestar es algo como, ¿no?, oponerte. En cambio, a los niños en las escuelas se les pedían que respondan. Entonces, yo me he hecho unas preguntas y me las voy a contestar en voz alta. Pero os invito a que estas preguntas que yo me contesto en voz alta, vosotros os las contestéis
bueno, pues en el sitio os las podéis apuntar, las podéis contestar con el de al lado, ¿vale? Entonces, os invito a que las contestéis, no a que las respondáis. Hay una frase de una pieza de Dora García que es que toda buena pregunta debe evitar a toda costa una respuesta. Y bueno, es algo que yo comparto totalmente. Mis alumnos no tanto, pero yo creo en eso. A continuación de contestar en voz alta esas preguntas, voy a presentar un relato autobiográfico de vida profesional. Y para hacerlo he rescatado algunas experiencias de los momentos más significativos, y digo más significativos porque los recuerdo, ¿vale? Porque habría otros momentos geniales, pero se desaparecieron, de mi relación con los museos, que ya María ha ido apuntando que ha sido, bueno, como de una década. Y por último, para terminar, dejaré como algunas notas, algunos apuntes, algunas dudas y cuestiones para que podamos pensar juntas sobre la investigación, también sobre mi relato y los vuestros, y los posibles ecos o las resonancias que os puedan producir. ¿Vale? Y para finalizar esta presentación de la presentación, deciros que estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo porque me he encontrado con un montón de amigas, también porque me encuentro entre colegas y sobre todo también porque es una posibilidad de encontrarme con nuevas personas, como hoy, por ejemplo, en la comida. Ay, tengo que estar más aquí, perdón. Vale. Entonces, os voy a decir que las preguntas que yo me he hecho son muy fáciles, ¿vale? Porque antes hemos dicho que a veces nos hacemos preguntas que no podemos contestar. Bueno, las mías son muy, por lo menos la primera es muy sencilla y la voy a aclarar. La primera pregunta es, ¿por qué estoy hoy aquí? Hoy estoy aquí porque el Departamento de Educación del Thyssen me invitó a participar y estoy enormemente agradecida por ello y a la organización de congresos tan urgentes, tan emergentes y con temas que, bueno, está claro que nos importan a todos porque si no, no hubiera habido ese seguimiento. Hoy no estaría aquí si María Caso, del Comité Asesor, no hubiera sugerido mi nombre. Yo no conocería a María Caso si ella no hubiera publicado libros y organizado eventos donde yo le encontré, me presenté y de ahí surgió alguna cosa más. Y ella no me conocería a mí si yo no le hubiera mandado una carta con la publicación de Automáster y con una carta que, bueno, es como privada entre ella y yo. Así que a Ana y al Thyssen, eskerrik asko, y a María también, eskerrik asko. Entonces, hoy, muy fácil, estoy aquí por una invitación y por una sugerencia. Pero hoy también espero estar aquí por haber dedicado casi una década de mi vida profesional a ser educadora de museos. Entonces, contestándome a esta pregunta, me surge otra. Y esta sería, ¿cuándo estoy aquí? O, ¿por qué ya no soy una educadora de museos? ¿Vale? Entonces, ahora ya la contestación, digamos que me desvela, se complica y no es tan fácil. ¿Vale? Actualmente soy docente e investigadora en la Universidad de Mondragón en los grados de Educación Infantil y Primaria. En Educación Artística con un proyecto transdisciplinar. Bueno, estoy como en una nube, os lo confieso. Mi trayectoria como educadora de museos, de mis estudios de Bellas Artes en Bilbao sobre todo y el máster de Educación en Artes Visuales en la Universidad de Barcelona me ayudaron a conseguir esta nueva profesión, la de profesora de universidad. Abandoné la profesión de educadora de museos cuando más horas de vuelo llevaba y la abandoné con resignación porque aún me apasionaba y comencé una nueva búsqueda. He asistido puntualmente a casi cada cita de los congresos organizados sobre educación artística y museos. Asistir a congresos ha sido una de las pocas fuentes de formación y encuentros a la que no he querido renunciar, pese a que sea una inversión de tiempo y de dinero a la que a veces
no podemos hacer frente. Ojalá hubiera habido plataformas y congresos virtuales gratuitos en el 2000, o quizá los hubo, pero el acceso a esa información ha sido laborioso entre visita, taller, tanta acción, tanta acción, tanta acción. Menos mal que siempre he tenido dos grandes aliadas, Ainhoa y Merche Périz, con las que comparto intereses, amistad y nos hemos alentado mutuamente. Me he sentido acompañada, pese a que este trabajo muchas veces lo he realizado en solitario. Cuando se reparte el trabajo por horas, no hay equipo que valga, solo perduran las relaciones de confianza. ...2012... De la acción a la reflexión, de asistente a ponente, de la contención a la emoción, de la contemplación a la comprensión, de la cabeza al cuerpo, de la formación a la autobiotransformación. No puedo negar que me emocionó la invitación que me hizo el Thyssen. De la misma manera que cuando se recibe un premio póstumo, también sentí que llegaba un poco tarde. Dos cuestiones para resolver entonces, la emoción que surgió y el tiempo. De ahí me surgió otra pregunta, y esta pregunta es: ¿dónde están las educadoras? ¿Pueden levantar la mano las educadoras de museos que en este momento estén en la sala? No las profesoras de universidades, las educadoras de museo. ¡Guau! Y educadores también. ¡Guau! ¡Qué contenta! La emoción. La emoción no llegó tanto por ser una de las invitadas seleccionadas, sino por el hecho de que una educadora de museos ocupase una ponencia. Unas ponencias que en muchas ocasiones están reservadas a voces más autorizadas y cabezas visibles de los departamentos, como son directoras, responsables, coordinadoras, en mi caso, profesoras universitarias, investigadoras. Yo solo recuerdo haber sido jefa de mi portal. Me gusta ser educadora, estar en la acción y en sus escenarios, claro, salas y talleres. Diseñando, escuchando, experimentando, observando, preguntándonos, reinventando, creando con los grupos historias paralelas, historias fantásticas, debates, descubrimientos, sentir las mariposas en cada recibimiento de un nuevo grupo, tocar, acompañar, reflexionar, reír. Eso es parte de definir la acción, o como yo entiendo la acción. Personalmente, no me ha interesado elevar esa categoría, aspirar a ser otra cosa. Por otro lado, son escasísimas las oportunidades de promocionarse para el que sí lo desee. Elevar esa categoría implicaría también cambiar la acción, la práctica, es decir, la profesión. Así que me contesto que prefiero ser un cuerpo invisible que una cabeza visible. Una educadora tiene un cuerpo y tiene órganos y esas cosas. El tiempo, 2000-2009, que casi es una década. Renuncié a la acción directa desde dentro del museo hace exactamente 3 años. Me fui. Escapé con las cosas de un máster que soñaba, con la apreciada y deseada formación. Quizá tendría que haber estado aquí en el 2008, pero no estuve. Creo que estaba trabajando. Por eso he preguntado a ver cuántas educadoras había en la sala. Me venció la precariedad y me convencí, es decir, fui vencida. Y esto se lo he robado a Chantal Maillard en un texto maravilloso que es Contra el arte. Me convencí, fui vencida de que encontraría otra profesión donde amortizar los aprendizajes acumulados. Pero me doy cuenta de que era entonces cuando más tenía que contar. Aún así, no renuncio a dar voz a aquella educadora que construyó su identidad profesional a pie de sala y de taller, aunque hoy solo me quede reflexionar desde cierta distancia, experiencias reubicadas y recuerdos nostálgicos. Han pasado 10 años y mi conclusión es que las educadoras siguen estando sin estar.
En una década no ha habido apenas cambios en los departamentos. Tristemente, las noticias son siempre de dificultades, de empeoramiento, de desgaste y son poco esperanzadoras. Así como para hablar de investigación, que hablaré más tarde. Pero bueno, este es el panorama. Hoy, bueno, igual vosotros habéis respondido dónde están las educadoras y estáis contestando otras cosas, pero yo me he contestado esto. No espero respuestas, por tanto. Por eso me hago preguntas. Pienso en voz alta y a continuación os relataré mi experiencia. Tampoco espero ideas justas, espero justo una idea. Y esto también es de Godard. Bueno, también acompañado a mi relato oral hay unas imágenes que veis casi siempre en esa posición de la pantalla, que se ha un poco deformado también, la presentación se ha expandido, hoy espero expandirme. Y bueno, esa diapositiva en concreto la tomé el año pasado y me parece muy llamativo que las cifras sean en grandes y las personas sean como más pequeñitas. Y que el servicio educativo se traduzca en total de actividades, ¿no? Cuando todos sabemos que se hacen muchas más cosas. Entonces, esto en el hall de un museo también está hablando de nosotras, de nuestros cuerpos. ¿Quién queremos llegar a ser? Hacia una educadora e investigadora. Honestamente, creo que los departamentos de educación en los museos, al menos en mi entorno más cercano, es decir, en el País Vasco, se encuentran bastante lejos de incorporar la investigación como parte del trabajo cotidiano, de manera seria, consciente, constante y no como una moda o como una práctica pasajera o como una práctica externalizada, externa. Son numerosos y complejos los obstáculos, las relaciones interinstitucionales entre museo, escuela, universidad y las rutinas ancladas, sobre todo las rutinas ancladas. Programar en vez de proyectar en ellos para que de un día para otro se apueste por la investigación. Por esos motivos y por esas dificultades que iré desgranando a lo largo de mi presentación, he apostado por poner el foco en las educadoras y en su papel en torno a la investigación. Y ahora os voy a leer una cita de Rosy Braidotti que, en el fondo, esta pregunta de quién queremos llegar a ser es de ella, aunque yo la he cogido para vosotros. Ella también se contesta en un libro. Ciertamente necesitamos una identidad sexual, nacional, social, pero no una identidad fijada, válida para todos los tiempos. Necesitamos puntos parciales de anclaje que actúan como puntos de referencia simbólicos, aunque solo sea para apoyarnos en la ardua, pero históricamente necesaria tarea de reinventarnos a nosotros mismos y para reinventarse el sí mismo como proceso, como complejidad flexible. Mi autobiografía y los relatos experienciales me sirven, como nos recuerdan Hernández y Rifa en el libro Investigación autobiográfica y cambio social, para dar cuenta de manera reflexiva de la memoria de un aspecto de mi historia. En euskera, historia la puedes escribir con H o sin H. Y es una manera muy bonita de decir cuando estás haciendo la historia, que es como la metanarrativa, y las historias sin H, que son como los cuentitos que se cuentan a los niños. Y podríais también adoptar esa falta de ortografía también como transgresión para apuntar lo que es una historia y lo que son las microhistorias también. Así que lo que significa hablar no de mí misma, no de mí, sino desde mí misma. También me apoyo en Connelly Clandini para afirmar que a partir de los relatos con los que contamos nuestras experiencias a los demás y a nosotros mismos, construimos y reconstruimos los sentidos combinando lo personal, lo social, lo particular y lo contextual. Las personas viven sus historias en un contexto experiencial que es continuo y, de forma simultánea, cuentan sus historias con palabras mientras reflexionan sus vivencias y se explican a los demás. Además, es necesario conectar la experiencia personal con el contexto social en el que ésta se desarrolla. Así que, bueno, he elegido un poco esta perspectiva de investigación autobiográfica como un género de escritura
que vincula múltiples capas del consciente con lo personal y lo cultural. Vale. Más preguntas. ¿Quién hemos aprendido a ser y dónde? Me sacudió un escalofrío cuando en un seminario sobre museología con Carla Padró leí algo sobre los museos del tipo White Cube. Yo había trabajado en varios museos de este tipo y ni me había enterado. Cuando más leía, más inquieta me sentía. Entendí entonces el papel que jugaba el espacio y su supuesta neutralidad, la colocación de obras y de más dispositivos expositivos. Comprendí entonces por qué me agotaba tanto el esfuerzo que hacía yo para acoger los grupos y que se sintiesen cómodos en aquellos espacios. Pero hasta que leí algo sobre el White Cube, no entendí lo agotador que era que yo también a la vez neutralizara y habitara ese espacio. Pero una educadora no es un White Cube. No obstante, estos escenarios han sido parte de mi identidad como educadora. Inconsciente o conscientemente he intentado apropiarme de ellos e inscribir junto con los visitantes experiencias significativas. Más. Tipos de acción o acciones mutantes. Ideal, crítica, nómada o nómade, investigadora. Pienso o me contesto. Del discurso a la experiencia o situar el discurso antes de tiempo es peligroso. Causa el efecto contrario. La media de edad de mis alumnas es de 20 años, tercer curso, el mismo que yo decidí autónomamente solicitar unas prácticas y alejarme un tiempo de la rutina y a veces solitaria carrera de Bellas Artes. Ellas estudian educación infantil o primaria. Todas rechazan de raíz el tradicional sistema reproductivo, memorístico, examinador, lo que María llama la pedagogía tóxica, y que nos ha contagiado ese término. Al preguntarles por los significados que les dan a estas... no obstante, han sustituido esos términos y han aprendido a memorizar otras características de una educadora, ¿no? Dicen como una educadora ideal o idealizada es una educadora que ha de impulsar una enseñanza integradora, personalizada, significativa, crítica, innovadora, reflexiva, creativa, como si fuera una lista que haces para ir al supermercado a comprar. ¿Vale? Entonces, al preguntarles por los significados que dan a estos conceptos, a estas formas de estar, ellas no saben muy bien cómo responder. Saben lo que tienen que hacer y que tienen que ser así, pero me doy cuenta que son eslóganes. Entonces, reproducen otro discurso, aunque sea un discurso nuevo, un discurso que califican como teórico para aprobar en las materias en la universidad y que no ven reflejado este discurso de la creatividad, de innovar, de ser reflexiva en las aulas durante sus prácticas. Seguimos instalados en las dicotomías de la teoría y la práctica, se desgastan los conceptos y actitudes antes de tiempo por no ver su aplicación directas. Mis alumnas le tienen tirria a la palabra reflexión, porque llevan desde primero de la universidad que los trabajos, en vez de ser exámenes, son haz una reflexión sobre esto, haz una reflexión sobre esto. Entonces, también hay que cuidar eso. Improvisar, inventar y probar en la situación concreta estrategias de mi propia cosecha de manera intuitiva y en la acción directa fueron mis asignaturas en pedagogía y educación sin exámenes ni créditos que convalidar. Creo que esto me salvó y me ayudó a crearme una identidad docente creativa y distinguida, es decir, distinta. La trayectoria importa y los tiempos también. Solo de esta manera podemos entender qué hacemos y cómo lo hacemos. El conocimiento en la acción y la reflexión en la acción forman parte de estas experiencias del pensar y del hacer que todos compartimos. Recomiendo hacer una pausa en medio de la acción y lo que Hannah Arendt nos dice que es pararse a pensar. Así que parémonos a veces y pensemos.
Bueno, esta idea de ideal crítica nómada investigadora surgió cuando una profesora me invitó a dar dentro de su asignatura Arte Contemporáneo un seminario sobre museología o sobre museos. Y hice una especie como de role-playing para que los alumnos fueran visitantes de un museo que yo instalé en un aula de la universidad. Cogí, a raíz de la propuesta de Margaret Lindauer sobre un visitante ideal, también puse un visitante criticón, un visitante curioso, un visitante experto, un visitante novel. Entonces, a partir de esa clase también me ha ayudado a hacer esta presentación. Bueno, antes de pasar ya al relato autobiográfico, creo que es muy importante que os presente 3 conceptos, como son la búsqueda, la reconstrucción y nombrarnos. Esos luego los he traducido, los he colocado en unos escenarios y he traducido la búsqueda en un reportaje fotográfico, la reconstrucción en revivals y el nombrar en pozos. Así que... y estas ideas, citas y extractos, todas las he recopilado en la obra de Maxine Greene, Liberar la imaginación. Inicio la búsqueda para situar la experiencia. Nuestra experiencia es nuestra y merece el esfuerzo de entenderla. Warnock. Perforar los algodones de la anodina vida cotidiana caracterizada por la repetición y la banalidad. Virginia Woolf. Toda persona emprendería de no hallarse hundida en la cotidianidad de su propia vida, de Walker Perry. Entonces, la búsqueda la entiendo de esa manera. Dejar algo atrás, perseguir algo nuevo. La reconstrucción. La comprensión reflexiva de nuestras historias depende de nuestra capacidad para recordar cosas pasadas. Y ahora empiezo ya con mis cosas pasadas. Gracias al telón de fondo de esas cosas recordadas y de los significados a los que dan lugar, captamos y entendemos lo que ocurre actualmente a nuestro alrededor. Siempre hay una brecha entre lo que vivimos en nuestro presente y lo que sobrevive de nuestro pasado. Y, finalmente, nos tenemos que retar a nombrar nuestros mundos vividos. Y eso es lo que voy a hacer ahora, con la ideal, la nómada, la crítica. Poner nombres a mis mundos vividos. Porque de esa manera también esos mundos se pueden transformar. No solo deben proceder como un modo de pensamiento crítico, sino que deben ser capaces de imaginar algo que resulte de sus esperanzas. Su búsqueda debe vencer su silencio. La conciencia ha de ser concebida como una forma de extenderse hacia afuera, como algo intencionado, como una comprensión de las apariencias de las cosas. Así que, bueno, ha sido como los 3 conceptos con los que he situado toda esta ponencia, ¿vale? Así que ahora ya voy a dar paso a lo que he llamado reportaje fotográfico, revival y pozo. Pero antes de enseñaros esos álbumes tan personales, quiero que os situéis en esos escenarios. Entonces, si os fijáis, he puesto un escenario museo global porque no quería llevaros al museo global que yo imagino. Quiero que vosotros, desde vuestros contextos, países, imaginéis qué características tienen vuestros entornos un museo global, ¿vale? Que yo le he puesto esa etiqueta. Así que, escenario museo global. Ahora os voy a presentar el fotoreportaje. Bueno, estas fotos pertenecen a mi álbum personal más que a un fotoreportaje que podría haber hecho un fotógrafo. En el centro, como en un jersey rojo, estoy yo, hace 10 años, ¿vale? El otro día se le enseñaba a una compañera del trabajo y no me reconocía. Y bueno, como veis, estas fotos, más que una experiencia educativa, lo que están contando, por lo menos en mi álbum de casa lo tengo así recogido, es unas relaciones entre nosotras, ¿no? Lo que pasa es que están contextualizadas de una manera.
Esto es un revival de mi primera visita, la primera de mi historia. La primera vez que yo hice una visita, todavía no estaba licenciada en Bellas Artes, porque fue haciendo unas prácticas en el Guggenheim Bilbao, y tras unas semanas de formación iniciamos las prácticas haciendo visitas taller. Y el primer grupo que vino fue de un programa que se llamaba Escuelas Viajeras, y venían niños de Zaragoza, de Cáceres, de Murcia, y cuando estábamos cogiéndoles las chaquetas para guardarlas en el guardarropa, entre los niños, que igual había 40, era mi primera visita, y yo estaba como cuando oyes pero no oyes, porque estás tan nerviosa, que había 40 niños y uno de ellos se acercó a mí y me dijo: «Ceño, Ceño, ¿nos va a enseñar un Picasso?». Yo al principio ni reaccioné, porque lo de ceño, ceño, desde luego no es algo que yo, hasta que caí, señorita, profesora, vale, o sea, yo que era una estudiante de Bellas Artes, de repente el niño ya me había llamado, o sea, ya me había dado la licenciatura en educación, porque me estaba llamando señorita. El niño ya no es que me llamaba señorita, me nombraba como ceño, ceño de señorita, sino también que me estaba preguntando si nos iba a enseñar, aunque luego digo un Picasso, ¿no? Entonces, las expectativas de ese niño, de ese rival que yo tengo, es que los niños, cuando entran al museo, cuando ven a una educadora, espera que les vas a enseñar algo. Pero ese niño también no solo me estaba preguntando cosas a mí para hacerse visible él, sino que también estaba mostrando las nociones de arte con las que él venía. Me estaba diciendo: profe, o desconocida, Amaya, yo sé el nombre de un artista, Picasso. Igual sospecho que este artista igual va a estar en este museo, porque este museo nos han dicho que es muy famoso, ¿no? Entonces, de ese pequeño revival, de esa única contacto, no recuerdo lo que le contesté al niño. O sea, no recuerdo ni siquiera si le contesté. Yo estaba como tan colapso entre los abrigos, no sé qué. Era nuestra primera visita, que no recuerdo que le contesté. Solo recuerdo su pregunta. Y solo recuerdo que esta pregunta ha marcado también parte de mi historia de la educadora. Entonces, más tarde solo he pensado en un libro de Fernando Hernández y de Juana María Sancho Gil, que es para enseñar no basta con saber la asignatura. Y yo a veces, cuando me acuerdo de esta primera visita, yo pienso: en aquel momento yo no sabía ni enseñar ni sabía la asignatura. Me enfrenté a aquellos niños totalmente, pues bueno, con la intuición. Así que de eso he hecho un pequeño glosario o ponerle, si quieres, apellidos a cómo es o características de la educadora. Entonces he hecho también una definición inventada sobre la educadora ideal. Bueno, ahí también tenéis una Polaroid como encima de unos pupis de Poliespan en el taller del Guggenheim Bilbao. Entonces, es muy importante que yo aprendí mi educadora ideal, ¿vale? Yo fui allí y la aprendí. En un museo que anteponía el espectáculo frente al conocimiento. Contagiada por el prestigio de la institución, no cuestionaba nada. ¿Cómo iba a cuestionar si todavía no sabía ni enseñar, ni aprender, ni la colección, era un estudiante de Bellas Artes? ¿Cómo iba a cuestionar si primero tenía que aprender lo que había allí? Por eso digo que aprendí mi educadora ideal. No cuestionaba nada. Además, era mi primera experiencia en el museo. Aprendo la profesión en la práctica. Descubro mi pasión por esta profesión. Lo celebratorio eclipsa mi juicio crítico. ¿Vale? Yo llegaba, después de hacer cada visita al departamento o al piso que vivía con mis compañeras en Bilbao, y les contaba con pelos y señales todo lo que me había ocurrido ese día. Para mí era una celebración. Entonces, en esta celebración, bueno, mi juicio crítico estaba un poco, digamos, como con mucho perfume. Sigo las instrucciones, represento a la institución, contemplo, admiro y desaparezco. Lo que importa es que los grupos salgan satisfechos, que se diviertan y que aprendan. Que aprendan a ser un visitante ideal, ¿vale?
Noción que tomo prestada, como antes ya he dicho, de Margaret Lindauer. Creo que aquí practico un tipo de acción precaria, intuitiva, inocente e irreflexiva. Bueno, investigando también sobre el término de ideal, porque en mi universidad se utiliza mucho, vamos a hacer una escuela ideal, un proyecto de algo ideal, un taller ideal, todo está como en el simulacro ese de la idealización. Claro, luego es bastante peligroso. También os dejaré por aquí una entrevista muy interesante que les hacen a 5 artistas, les preguntan cuál es tu museo ideal. Y Daniel Canogar, Eulalia Baldosera, Ampudia, Uslé, Soto y Dora García responden a esa pregunta. Entonces, bueno, me pareció interesante y no es muy largo, así que lo dejaré por aquí, ¿vale? Así que empiezo a observar, pero no empiezo a observar ya desde casa, ¿vale? Mi madre es muy observadora y yo no he aprendido a observar en el museo. Aprendí a observar ya desde que era pequeña y entonces, como esa capacidad, no igual de enseñar, no de la asignatura no me la sabía, pero lo de ser una observadora lo sabía hacer, empiezo también a sospechar. Entonces, bueno, aquí podríamos también empezar a pensar compro, luego existo, de Bárbara Kruger, sufro, luego compro. Entonces, bueno, yo he hecho la mía propia, que es observo, luego sospecho. Bueno, vamos a cambiar de escenario, ¿vale? ¿Preparados? ¿Preparadas? Escenario, museo local, o lo que estuvo muy de moda sería también escenario, centro, museo local, que yo nunca he entendido muy bien lo del centro, ¿no? Supongo que es como para abarcar más cosas, para abarcar más públicos, para que no sea solo una cuestión expositiva. Pero bueno, muchas veces también es como esos términos. Entonces, pensar un poco en el escenario del museo local, que penséis, y os lo voy a pasar muy rápido. Os lo he pasado muy rápido porque es como un bucle y es realmente me reconozco y no me reconozco. Me veo y no me veo. Porque yo no recuerdo haber repetido una visita en la vida. Siempre cambio las visitas, siempre digo nuevas cosas y en cambio en ese fotoreportaje vino un fotógrafo profesional. Claro, el fotógrafo profesional, o sea, tiene una cámara y hace unas fotos con un encargo. Entonces, lo que vio el museo no es lo que viví yo. Y como veo que voy fatal de tiempo y todavía me quedan cosas, os he traído también una redacción que escribió un niño para que veáis que lo que un reportaje fotográfico y cómo se documenta a lo que viví yo o lo que vivió el niño también es muy diferente, ¿vale? Porque entre esas visitas que parece como que hay una visita, además siempre estoy yo como señalando cosas que me horroriza verme así, ¿no? Todos los niños mirando a lo que yo estoy señalando todo el rato, cuando lo vi casi me da un espasmo, ¿no? de verme así, ¿no? Y todos ahí como mirando a lo que yo les decía que tenían que mirar. Bueno, me horrorizó, la verdad, pero bueno, me sirvió para aprender muchas cosas también sobre mí. Entre esas secuencia lineal, cronológica, típica, tópica de museo, taller, los niños, diálogo, corro, manualidades y esto, ¿no? Y que se repite en bucle, por eso os lo he pasado tan rápido, pasaban cosas tan fascinantes como a mí como las conversaciones entre yo y los niños. A mí muchas veces los niños me han preguntado, ¿y esta obra es tuya? Y entonces, alguna vez he probado y si les decía que sí, aunque luego les contestaba que no, que era una broma, me decían siempre, ¡qué bonita! Y si alguna vez me preguntaban, ¿esta obra es tuya? Y les decía que no, me decían, ¡qué fea! Y otra pregunta que también me hacían, o sea, que en realidad las educadoras tenemos un cuerpo y ese cuerpo está muy presente y no es nada neutral, ni puede ser la voz del comisario, porque los niños a la que te ven, con la que se relacionan, y digo los niños, como digo los adultos, los públicos, o sea, tú eres, en el fondo, la conexión, o sea, eres el ser vivo que está con ellos, ¿no? O sea, el que se confunde, el que, ¿no? El que
realmente hace el diálogo, porque bueno, esa obra de que las obras hablan, que bueno, de eso ya no voy a comentar nada, ¿no? Pero yo realmente creo que los que hablamos somos nosotros. Y otra pregunta que también me hacían era a ver si yo vivía allí. Entonces, por eso digo que no hay nada lineal. Bueno, voy a contaros mi poso crítico. Desarrollé, y antes he dicho aprendí, y ahora desarrollé mi educadora crítica en un museo que quería fomentar el pensamiento crítico en sus visitantes. Comencé a detectar los discursos naturalizados inscritos en los museos, a leer entre líneas, a ver contradicciones. Mis experiencias previas y mi formación continua me daban nuevas pistas para sospechar. Inicio un camino sin retorno. Paso de la contemplación reverencial a la comprensión contextualizada. Incorpora la duda en cada acción. La crítica me lleva a pensar reflexivamente, pero no encuentro alternativas o estrategias de análisis. Para que el cambio suceda y transforme la realidad, no solo en el discurso. Otra vez recuerdo las reflexiones de Rossi Braidotti cuando nos recuerda que los nostálgicos critican pero no proponen nada. Algunos escenarios nómadas. ¿Cómo pasé de ser objeto y de mirarme a mí también como objeto a ser sujeta? Y en esto una sujeta colaboradora de... O sea, ¿cómo pasé de ser objeto, de ser educadora, precarizada, feminizada, a ser una sujeta colaboradora en una investigación? Ahí se saltan. Tengo que agradecer mucho a Eneritz López por darme la oportunidad de formar parte de una investigación que luego fue parte de su tesis doctoral y que supongo que Eneritz estuvo aquí en el 2008 en el Congreso sobre Formación porque tiene una de las tesis más importantes que bueno, cuentan ese tema. Entonces yo fui una sujeta que colaboré en esa tesis doctoral. Y aquí nos pasó otro revival, que yo, mientras Eneritz me estaba entrevistando, dije que las educadoras, como un eslogan, lo dije, no realmente creo que me salió así natural, dije que las educadoras reflexionábamos no solo una vez al año, sino que reflexionábamos todos los días, que ahora lo oigo transcrito y digo, es mentira, pero bueno. Pero yo lo dije así, ¿no? Como en la entrevista. Y Eneritz me dijo, ¡oh, qué bien! Como dijo Sean. Y yo, ¿ah? ¿Cómo que como dijo Sean? Como diciendo, si lo acabo de decir yo, ¿por qué dices que lo ha dicho Sean? ¿Y quién es Sean? Explícame quién es Sean. Y me lo apuntas aquí en este papel para que yo me lo mire en casa, ¿no? Lo típico que haces, ¿eh? ¿Quién es Sean? Una referencia nueva. Y entonces, a partir de ahí, entendí que necesitaba más referentes. Que necesitaba más referentes y que había construido toda mi práctica toda mi acción en una práctica que si quitabas una carta se caía todo el castillo que yo había pensado que tenía. Entonces, desde ese punto puse un punto y aparte en mi autobiografía profesional y decidí que nunca más me iba a extrañar de que alguien me dijera, ¿cómo dijo Sean? ¿Cómo dijo cuál? ¿Cómo dijo? Entonces incorporé eso. Porque, en parte, estaba un poco cansada de hacer, porque el hacer a veces se envuelve con el paquete de regalo de acción, pero en el fondo es un hacer, y es un hacer como está haciendo Elena del Rivero, como un collar, y atrás Marcel Duchamp pensando en el ajedrez. O sea, como otra vez no ser un sujeto intelectual, sino un sujeto pues, que hace, ¿no? Como en una cadena. Así que ¿lo leéis? Empiezo a conocer a más gente, que no sea solo Sean, que no sea solo Eneritz, y, pues, por ejemplo, también Giroux, que ya también ha salido. Y sobre todo, no es que empiece a conocer referentes teóricos, es que empieza a poner en práctica todo eso. Entonces, de esas acciones
Cuando fui a Barcelona y volví del máster de Barcelona, me encontré sola y sin museo. Claro, hice como un parón formativo y cuando vuelvo no tengo. Entonces me di cuenta también, por otra referencia de Berraidotti, de solo hace referencia más al posmodernismo, pero que solo hacía falta ponerlo en práctica. Así que decido hacer acciones performáticas y artísticas en escuelas. Y esta foto es un performance taller que tuvo lugar en una escuela de Pamplona. También decido transformar las visitas porque, claro, en un concierto de Bob Dylan sería un revival muy largo de contar y hoy vamos un poco mal de tiempo. Así que empecé a transformar mi práctica y entonces sí que no era una práctica reflexiva, era una práctica que se diseñaba con el público, ¿vale? Venía gente al museo, ahí estamos en la Sala Cubo de San Sebastián. Pasó una cosa muy bonita, que es que nuestro nombre apareció, las educadoras aparecimos en el catálogo de la exposición, que fue ya como un reconocimiento a las educadoras, ¿no? Y empezamos a hacer otro tipo de práctica que era mucho más disruptiva y que tenía ya, no era solo ideal crítica, sino que ya era ese nomadismo también lo compartía con la gente. Así que os voy a leer, todo gracias también a una publicación y a un automáster que surgió del máster y reforzó y me hizo hacerme como más valientes y tomar más riesgos. Entonces también han pasado muchas cosas. Vale. Entonces os voy a leer cómo inventé mi educadora nómada y cómo la defino. En una pequeña sala expositiva en una escuela fuera del museo, con un proyecto educativo personal, situado y negociado, se producía un diálogo entre comisaria, responsables, educadora y diversidad de público, desvelando las posiciones y las intenciones. Pienso que todo público es experto en algo. Solo hay que invitarles a una participación activa y productiva de conocimientos desde su biografía. Un principio de extrañamiento cuando lo que esperas que ocurra no ocurre, una mirada a veces incómoda y una nueva oportunidad de agenciamiento. El tipo de acción, por tanto, es militante, la reflexión es compartida y transforma no solo la experiencia del público, sino la experiencia de la educadora. Bueno, y este término es súper inspirador, que a mí también yo he inspirado a otras, pero realmente es un término de la subjetividad nómade de Rosy Braidotti. Hoy en día deseo mi educadora investigadora. Ahora desde el escenario universitario en la formación de futuras docentes, con la intención de revisar y de construir los imaginarios y las identidades fijas. Y una educadora, un visitante, una profesora, una investigadora debe, y esto me parecía importante, os lo he copiado ahí, debe adoptar una posición de sospecha investigadora, generar datos, diarios de campo o cuadernos de bitácora, recuperar observaciones, casos e ir recuperando esas referencias para dialogar y saber sobre qué problematizar. Entonces, a veces en la investigación es como, ¿y sobre qué investigo? Pues sí. Solo mirando al pasado tenemos un montón de cosas que podemos problematizar. Entonces, motivos para investigarnos, narrarnos, conocernos, entendernos, creo que nos sobran. Entonces, no me voy a detener aquí. También creo que hay muchos peligros, obstáculos o obsolescencias, porque tenemos que pasar de esos programas que son como programas estancos con una estructura que parece flexible, pero no es, de una duración, de una edad, a generar proyectos. Y bueno, creo que en el caso de Belén me ha interesado mucho que un programa ha generado otro proyecto. Entonces, bueno, repensar un poco esto. Tampoco tiene sentido que las escuelas estén trabajando ya por proyectos y que lleguen al museo y se les oferte programación, unas programaciones fijas. Entonces, a veces queremos ir a la escuela a ofrecer algo cuando la escuela ya estaba en muchos aspectos mucho más adelantada y ha repensado mucho más.
Para finalizar, os quería decir que fue un placer que Neritz compartiera su investigación conmigo, por lo que desde aquel momento decidí que si yo investigaba sería con alguien, que no me interesaba ser una observadora no participante o que mi caso de estudio fuera algo estático. Entonces, a partir de investigar con, uno no elige la metodología, sino que la metodología le elige a él. Entonces, de aquí me apoyo con, bueno, ahí están Nishiar y Eneko, investigar con y investigar en, porque yo ya estoy investigando en el aula, cosa que en el museo se me hacía imposible. Y para finalizar, una advertencia preliminar, que es que para investigar hacen falta muchas cosas. Y a veces nos asusta pensar o oír cosas como epistemología, ontología, dónde me matriculo. Entonces, que no desistáis porque realmente creo que es un paso que tenemos que dar. Una cita más. Los modos de escritura personales y autobiográficos son vitales para la producción de conocimientos en las ciencias sociales. Creo que la museología pues, es una. Y deciros que somos lo que somos porque formamos partes de historias. Bueno, pues eskerrik asko y os he traído un souvenir. Un souvenir de Mondragón que no es un frigorífico Fagor ni nada de eso. Es un souvenir de cinta rosa para que vosotros, ahora os lo pasaré por aquí y podéis cortar así y que aquí os podéis inventar el tipo de educadora que sois o que queréis ser en la rosa. Y en esta otra, el tipo de preguntas que os queréis hacer. Entonces, bueno, os lo dejo los celos como una especie de souvenir. Y quería dar las gracias a Maxine Green, a Sean, a Fernando Hernández, a Montse Rifa, que me han ayudado también a revisar mi autobiografía de otra manera, y sobre todo a las educadoras que están, pero no están. Pues nada, eskerrik asko.